Explicar a continuación de una manera muy simplificada, porque desde mi punto de vista existe una alta probabilidad de que la economía colombiana sea destrozada a lo largo de los próximos años y como esto tendrá como principales consecuencias, primero, por ejemplo, una hiperdevaluación, una mega pérdida de valor del peso colombiano, acompañado esto de una posible hiperinflación. Por favor, presta atención al siguiente esquema para que todo se entienda lo suficientemente bien. Lo primero que tenemos que entender es que un país funciona como una familia típica y en ese sentido, un país tiene ingresos y tiene gastos. Aquí estamos hablando del gobierno nacional. El gobierno tiene ingresos y con estos ingresos financia los gastos. Estos gastos representan el gasto público. ¿Cómo están representados estos ingresos que financian el gasto? Los ingresos están representados por los impuestos principalmente. Y en ese sentido, cuando los ingresos son menores a los gastos, es cuando tenemos déficit fiscal. Si los ingresos son 50 y los gastos son de 100, entonces en ese caso tendríamos menos 50 pesos de déficit fiscal. Si los ingresos fueran de 100 por otra parte y los gastos de 50, en ese caso tendríamos superávit fiscal. Vámonos al primer ejemplo o al primer caso en el cual tenemos déficit fiscal, ingresos menores a los gastos. En ese tipo de situaciones, los impuestos recaudados no son suficientes para financiar el gasto o para cubrir el gasto y por lo tanto el gobierno, al igual que lo tendría que hacer cualquier empresa o cualquier familia, si lo puede hacer, el gobierno tendría que recurrir al ahorro interno o al ahorro externo para financiar parte o la totalidad de este déficit fiscal. Cuando hablamos, por ejemplo, de ahorro externo, estamos haciendo referencia a la posibilidad de pedir dinero prestado, en este caso préstamos denominados en dólares, para cubrir el gasto del gobierno nacional. Aquí es cuando el gobierno emite deuda denominada en dólares y financia este déficit fiscal. El ahorro interno hace referencia a utilizar el dinero de la economía para financiar parte de este gasto que excede a los ingresos. Es cuando se emiten TES denominados en pesos en el mercado público de valores de Colombia. Los inversionistas, los ahorradores prestan dinero al gobierno para financiar el déficit fiscal. Aquí hay varias cuestiones que son importantes de entender y que nos permiten movernos en la dirección de saber lo que podría ocurrir. Creo que todos conocemos las propuestas de gasto, las propuestas de gobierno del próximo presidente de Colombia, Gustavo Petro. En esencia, cuando se hacen las sumas y las restas, estas promesas están desfinanciadas en alrededor de 64 billones de pesos. Uno podría llegar a la conclusión rápidamente de que es muy probable que el próximo presidente intente cumplir sus promesas de campaña, a menos que le haya mentido a todo el mundo para que voten por él, pero yo creo que intentará cumplirlas. Y aquí es cuando entramos a un ambicioso programa de reformas, unas reformas que son las que podrían poner pies y cabeza al objetivo principal del próximo gobierno. La primera de ellas es la reforma a las pensiones, que en esencia lo que buscaría es robar las pensiones, que es el stock, las cotizaciones, los ahorros que los cotizantes han acumulado en los fondos de pensiones privados y transferirlos a un fondo de pensiones público. Entonces allí hay dinero que cubriría el faltante que se necesita para financiar las promesas del próximo gobierno. Otra cuestión sería aumentar los impuestos a los más ricos, que al final se traduce en aumentar los impuestos a casi todo el mundo, porque los ricos lo que harán es irse del país, nadie se va a quedar quieto mirando cómo lo roban. Y una cuestión que le quitaría vigor a la capacidad de gasto del gobierno es terminar con la exploración petrolera. Pero esto se compensaría también con la impresión de dinero, es decir, permitir que el Banco Central de Colombia, al quitarle independencia, pueda imprimir dinero para financiar de manera directa un mayor gasto público del gobierno nacional. Entonces tenemos reforma de las pensiones para transferir el dinero de las pensiones privadas a un sistema de pensiones público y convertir estas pensiones en gasto corriente. Un aumento de los impuestos a los más ricos que en realidad se convierte en un aumento de los impuestos para casi todo el mundo, porque los ricos lo que harán es irse o transferir su capital hacia otra parte, y esto a través de un aumento de la intervención estatal en la economía. Lo que resta es la terminación de la exploración petrolera, que se compensaría con imprimir dinero para financiar el gasto. Lo que todo esto quiere decir es que estas variables, muchas de ellas van en dos direcciones principales. La primera, la pérdida de valor de la moneda cuando se imprime dinero para financiar el gasto corriente. Todo lo que se imprime pierde valor. La segunda cuestión es que si se materializa el hecho de transferir el stock y los flujos futuros desde las pensiones, desde los fondos de pensiones privados hasta el fondo de pensión público, que es Colpensiones, esto le restaría capacidad al gobierno para financiarse a través del ahorro interno. Los fondos de pensiones privados son en este momento uno de los mayores inversionistas dentro del mercado de capitales, a través de la compra de bonos de deuda pública y a través de la compra de bonos corporativos y a través de la inversión en acciones. Si se terminan los fondos de pensiones privados, entonces el gobierno perderá capacidad para financiar el gasto a través del ahorro interno. Y al terminar con la exploración petrolera, lo que se hace en términos de inversiones es que se ajustan a la baja los ingresos futuros vía regalías y vía impuestos desde el sector de la minería, desde el sector petrolero, gas y carbón. A medida que estos ingresos futuros se ajustan a la baja porque tienen una fecha de caducidad, es decir, si el presidente electo dice que va a terminar con el negocio del petróleo dentro de 12 años, eso no quiere decir que el negocio del petróleo se termina dentro de 12 años. Eso lo que quiere decir es que el negocio del petróleo se termina hoy, porque los mercados financieros funcionan en relación a las expectativas que hay sobre el futuro.
Si el futuro tiene una fecha de caducidad y si el futuro tiene un momento para llegar a cero, entonces los mercados se comienzan a mover desde hoy hacia ese nivel de cero. Por lo cual es muy entendible que los ingresos producto de la exploración petrolera y en general de la minería se comiencen a reducir desde hoy. Y esto acompañado de la impresión de dinero y un aumento de la intervención del Estado en la economía. Todas estas variables lo que harán en el proceso y a lo largo de los años es deteriorar las fuentes de ingreso del gobierno, que es a través del crecimiento económico, y este crecimiento económico producto del crecimiento de la actividad privada. Los privados son los que producen riqueza, no los funcionarios públicos, ni los parásitos, ni los políticos. Son los emprendedores y los empresarios los que producen riqueza. Y a través de la acumulación de riqueza se aumenta la capacidad para pagar impuestos. A medida que todo esto ocurre y se deterioran las finanzas públicas, pero el gasto se dispara, allí es cuando completamente desaparecen las fuentes de financiación del gobierno y se acelera la impresión de dinero y la economía se comienza a derrumbar. Es muy probable que haya hiperinflación y una mega devaluación en Colombia. Mega devaluación es como mínimo ver el dólar a 20.000 pesos y una hiperinflación comenzaría como mínimo en 50 o en 60%. Hoy vamos a hacer un entrenamiento para todos aquellos que quieran entender cómo comprar dólares, cómo invertir en dólares, cómo transferir dólares al exterior.